La membrana plasmática. La membrana plasmática, conocida también como membrana celular o citoplasmática, es una bicapa constituida por lípidos, los cuales son los que brindan la parte estructural, y por proteínas, que son las que brindan la parte funcional. Estas se dividen en proteínas periféricas, proteínas integrales de membrana, y muchas de estas son también transmembranales. Básicamente son las que atraviesan la bicapa lipídica con sus partes expuestas a ambos lados. La membrana plasmática se encarga de delimitar toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular, ya que su función principal es la de actuar como una barrera selectiva al paso de moléculas. La bicapa lipídica es la estructura básica de la membrana plasmática y es impermeable a la mayoría de las moléculas hidrosolubles. Por ende, el paso de una gran cantidad de moléculas a través de ella es medida por proteínas. Al estar las proteínas de la membrana plasmática glicosiladas, se da como consecuencia que la superficie de la célula esté cubierta por un manto de carbohidratos conocido como glucocálix, el cual está constituido por oligosacáridos, y su función básicamente es proteger la superficie celular frente al estrés iónico y mecánico y ser una barrera para invasores. La movilidad de las proteínas de la membrana. Las proteínas de la membrana y los fosfolípidos no pueden moverse como ellos quieran, sin embargo son capaces de difundirse a través de la membrana. Pero no todas las proteínas son capaces de difundirse libremente por la membrana. En algunos casos, su movilidad se encuentra restringida por su asociación con el citoesqueleto, con otras proteínas de membrana, con proteínas de la superficie de células adyacentes o con la matriz extracelular. El transporte de moléculas. Como ya mencioné anteriormente, la mayoría de las moléculas son incapaces de pasar la membrana como si nada. Por eso necesitan ciertos procesos para poder pasar. El primer proceso es la difusión pasiva, que básicamente es el mecanismo más sencillo mediante el que las moléculas pueden atravesar la membrana plasmática. Consta que una molécula se disuelve en la bicapa fosfolipídica, se difunda a través de ella y luego se disuelva en la solución acuosa del otro lado de la membrana. Para este transporte no se va a necesitar de ninguna proteína. Solo las moléculas muy pequeñas y relativamente hidrofóbicas son las que pueden atravesar la bicapa de esta manera. Entre ellas pues tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, el benceno, agua, etanol, etc. Después tenemos la difusión facilitada y de proteínas transportadoras, que esta, al igual que la difusión pasiva, implica el movimiento de las moléculas en la dirección determinada por sus concentraciones relativas dentro y fuera de la célula. Estas tampoco necesitan ningún tipo de energía. No voy a entrar mucho en detalle porque esto pues ya toca exponerla más adelante. Por último tenemos lo que es la endocitosis. La endocitosis básicamente nos dice que las células eucariotas también pueden captar macromoléculas y partículas del medio circundante por un proceso llamado endocitosis. En este proceso, el material que se va a ingresar es rodeado por una porción de membrana plasmática que luego se invagina para formar una vesícula. Aquí está el de la invaginación y luego acá ya está formando la vesícula, que contiene pues el material ingerido. Bueno, vamos a hablar de la endocitosis mediada por receptores, que esta básicamente proporciona un mecanismo para la entrada selectiva de macromoléculas específicas. Entonces, primero las macromoléculas que se van a introducir se unen a un receptor específico en la superficie celular. Estos receptores se acumulan en regiones especializadas de la membrana plasmática denominadas depresiones revestidas con clatrina. Con ayuda de una proteína de unión, estas depresiones se invaginan a partir de la membrana para formar pequeñas vesículas revestidas con clatrina que contienen los receptores y sus macromoléculas unidas. Por último, vamos a hablar de la fagocitosis, que básicamente es cuando las células engullen partículas grandes como bacterias o desechos celulares o incluso algunas células intactas, y lo que ésta engulle se va a llamar fagosoma. En una cuestión de instantes más tarde se unirá a ella un lisosoma y así terminarán con su nombre de fagolisosoma. Lo que haya engullado va a ser destruido gracias a las hidrolasas ácidas lisosomales que proporciona el lisosoma. Ahora veremos los potenciales eléctricos. Las neuronas emplean diferentes tipos de señales eléctricas para codificar y transferir información, por eso podemos encontrar diferentes tipos de potenciales. El potencial de membrana de reposo indica que las neuronas tienen un medio para generar un voltaje constante a través de sus membranas cuando ésta está en reposo.
Depende del tipo de neurona, sin embargo siempre estará entre -40 y -90 milivoltios. Los potenciales del receptor se deben a la activación de neuronas sensitivas por estímulos externos como luz, sonido o calor. Tenemos también los potenciales sinápticos, asociados a la comunicación entre las neuronas y así permiten transferir la información de una neurona a otra en circuitos neurales complejos, tanto del sistema nervioso central como del periférico. Un problema fundamental es que los axones de las neuronas pueden ser muy largos, por lo tanto no son buenos conductores eléctricos. Para compensar esta deficiencia en las neuronas se desarrolló un sistema de refuerzo en el cual las señales eléctricas producidas por este sistema son los potenciales de acción. El potencial de acción es una respuesta activa generada por la neurona, generalmente breve y es independiente de la magnitud de la corriente utilizada. Es por eso que la intensidad de un estímulo está codificada en la frecuencia de los potenciales de acción y no en su amplitud. Cuando la corriente es de polaridad opuesta, el potencial de la célula nerviosa se torna más positivo que el de reposo y en cierto nivel del potencial de membrana se desarrolla un potencial umbral. En la hiperpolarización, el potencial de membrana cambia simplemente en proporción a la magnitud del estímulo. Estas respuestas no necesitan una propiedad singular de las neuronas y por eso se denominan respuestas eléctricas pasivas. En conclusión, las señales eléctricas son las bases de la transferencia de información en el sistema nervioso y cabe señalar que estas se producen por mecanismos de movimientos de iones a través de la membrana neuronal. Ahora nos centraremos en el equilibrio electroquímico. En una neurona típica, la concentración interna de potasio es mayor que la concentración externa, por lo que estos iones están sujetos a dos fuerzas. La primera, una fuerza de difusión que empuja los iones potasio hacia el exterior de la célula, un movimiento que aumenta las cargas negativas en el interior, y la segunda, como los iones potasio están cargados positivamente, también son atraídos por la carga negativa del interior de la célula. En conclusión, cuando la neurona está en reposo, la membrana es mucho más permeable a los iones potasio que a otros iones como sodio y cloro. Para la generación de señales eléctricas en las neuronas, es fundamental que la membrana plasmática establezca ciertos gradientes de concentración de iones y que estos a su vez sufran cambios en la permeabilidad, y para esto utiliza lo que se conoce como los canales y transportadores, que son proteínas transmembranales. Pero ¿y entonces qué son los transportadores? Los transportadores son proteínas de membrana que se encuentran en todos los organismos. Estas son las encargadas de crear y mantener los gradientes iónicos mediante la movilización de moléculas entre ambos lados de la membrana. Los canales iónicos son proteínas transmembranales que contienen una estructura especializada llamada poro que permite que iones pasen la membrana neuronal. Su apertura depende de cambios en el potencial de membrana y se divide en tres grandes grupos: canales iónicos regulados por ligando, los regulados por voltaje y los regulados por estímulos mecanosensible. Los canales regulados por ligando son aquellos que se abren en respuesta entre una interacción entre un neurotransmisor y el receptor del canal. Esto genera un cambio en la energía libre y modifica la conformación de la proteína abriendo el canal. Un ejemplo es el caso del canal sodio-potasio, que es activado por el glutamato, o los canales iónicos regulados por voltaje. Estos son unos canales que se abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. Los canales iónicos regulados por voltaje intervienen en la transmisión de impulsos eléctricos generando potenciales de acción debido a los cambios en la diferencia de cargas eléctricas en ambos lados de la membrana. En las neuronas, los canales de sodio son los responsables de la fase ascendente del potencial de acción, es decir, la despolarización. Esta a su vez activa los canales de potasio y facilita su salida de la célula nerviosa, lo que conduce a una repolarización, mientras que los canales de cloro se encargan de regular la excitabilidad celular. Otros canales iónicos responden al calor o a la deformación de la membrana. Los canales iónicos activados por el calor contribuyen a las sensaciones de dolor y ayudan a mediar la inflamación, mientras que los otros permiten los reflejos de estiramiento neuromuscular. Una forma especializada de estos canales es posible en la audición al permitir que las células ciliadas respondan a las ondas sonoras. Las bombas son proteínas de transmembrana que transportan iones o moléculas de un lado a otro de la membrana en contra de sus gradientes de concentración, con un gasto de energía.
es decir, que éstas también se pueden llamar como transportadores activos primarios. Una de las más importantes es la sodio-potasio ATPasa, encargada de la excitabilidad de las neuronas de las células musculares. La bomba sodio-potasio es responsable de la creación de los gradientes iónicos de las membranas plasmáticas. Lo que hace en cada ciclo es bombear 3 iones de sodio hacia el exterior de la célula al mismo tiempo que bombea 2 iones de potasio hacia el interior. Esta bomba consume energía que es suministrada por las mitocondrias en forma de ATP. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo porque el soluto se está moviendo hacia abajo del gradiente de concentración y esto ocurre en moléculas que no pueden difundirse directamente a través de la membrana plasmática. Señales eléctricas de las células nerviosas. Generalmente las neuronas originan un potencial negativo. Los potenciales de acción se propagan a lo largo de los axones y construyen la señal fundamental que transmite la información de un lugar a otro en el sistema nervioso. Las neuronas por sí solas no son buenas conductoras de electricidad. Para esto desarrollan unos mecanismos para generar señales basadas en el flujo de iones a través de sus membranas plasmáticas. Potenciales eléctricos a través de la membrana de las células nerviosas. Las neuronas emplean diferentes tipos de señales eléctricas para codificar y transferir la información. La mejor forma de observar estas señales es utilizar un microelectrodo intracelular para medir el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática neuronal. Un microelectrodo típico es un trozo de tubo de vidrio muy fino. El primer tipo de fenómeno eléctrico que se puede observar cuando se inserta el microelectrodo a través de la membrana de la neurona. Al ingresar en la célula, este microelectrodo informa el potencial negativo que va a indicar que las neuronas tienen un medio para generar un voltaje constante a través de sus membranas cuando están en reposo. Este voltaje llamado potencial de membrana de reposo depende del tipo de neurona que se examine. Los potenciales del receptor se deben a la activación de las neuronas sensitivas por estímulos externos como la luz, sonido o calor. Por ejemplo, el tacto de la piel que activa los corpúsculos de Pacini, neuronas receptoras que detectan alteraciones mecánicas de la piel. Otro tipo de señal eléctrica se asocia a la comunicación entre las neuronas en los contactos sinápticos. La activación de esta sinapsis genera potenciales sinápticos que permiten interactuar e intercambiar información en circuitos neuronales del sistema nervioso central y periférico. Transmisión a larga distancia de las señales eléctricas. Hace que el potencial inducido vaya disminuyendo su amplitud al atravesar la membrana axónica, sobre todo los axones largos, y que los potenciales sirven como sistemas de refuerzo que permiten mantener el impulso en todo el recorrido, lo que se denomina una conducción activa, y esto ocurre cuando actúan los potenciales de acción para prevenir la pérdida de la carga. Movimientos iónicos que producen señales eléctricas. Específicamente, un potencial de membrana negativo en reposo es el resultado de un flujo neto de iones potasio a través de las membranas neuronales que en mayor medida permeables a los iones potasio. La sinapsis eléctrica es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera y la segunda neurona se produce por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap, las cuales son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos que están basados en proteínas llamadas conexinas. Cada neurona aporta 6 conexinas y forman un canal por donde circula agua, la cual es una vía de conexión. Las zonas contiguas de las neuronas se comunican por canales proteicos llamados conexones. Estos están formados por un anillo de proteínas integradas en la membrana. Se trata de uniones gap llamadas unión en hendidura. Estas sinapsis son zonas de contacto entre membranas plasmáticas de las células que se comunican, en las cuales se organiza una estructura. En la unión en hendidura se estructuran canales iónicos en la membrana de las células que se contactan, de modo que el canal de cada membrana comunica a dos células vecinas. A través de estos canales pasan iones con su carga desde el citoplasma de una célula al de su vecina, y a través de este mecanismo las células se comunican entre sí mediante corrientes iónicas.
Los iones pueden así moverse del citoplasma de una neurona a la contigua, transmitiendo directamente el potencial de acción, sin necesidad de un neurotransmisor que provoque el potencial en la segunda célula al ser alcanzados por el que recorre la primera. La organización funcional de la sinapsis eléctrica está compuesta por 7 elementos principales, los cuales son el citoplasma presináptico, el espacio intercelular, el citoplasma postsináptico, el conexón, el canal formado por la unión de dos semiconexiones, las conexinas y la membrana plasmática. Las sinapsis químicas son cruces biológicos a través de los cuales las señales neuronales pueden intercambiarse entre sí con las células no neuronales, tales como los músculos o las glándulas. Estas sinapsis permiten que las neuronas puedan formar circuitos dentro del sistema nervioso central. Estas sinapsis son cruciales para los cálculos biológicos que subyacen en la percepción y el pensamiento. También permiten que el sistema nervioso pueda conectarse y controlar otros sistemas del cuerpo. El proceso empieza por una neurona que libera moléculas neurotransmisoras en un pequeño espacio que vendría siendo la hendidura sináptica, que está ya presente otra neurona. Los neurotransmisores son mantenidos en pequeños sacos llamados vesículas y son liberados en la hendidura sináptica por exocitosis. Luego estas moléculas se unen a los receptores en la célula postsináptica del lado de la hendidura sináptica. Por último, los neurotransmisores deben borrarse las sinapsis a través de uno o de varios posibles mecanismos, incluyendo la degradación enzimática o reabsorción por transportadores específicos o posiblemente por neuroglía. En la sinapsis eléctrica, la información se transmite a través de corrientes locales y en la química a través de neurotransmisores. En la eléctrica no hay retardo sináptico y en la química sí. La eléctrica es simétrica y la química es asimétrica. La eléctrica es bidireccional.